Estimados amigos que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde en estos diálogos de la mesa laboral, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de nuestro diálogo sobre temas del ámbito sociolaboral. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las nuevas condiciones de teletrabajo y trabajo a distancia. Están como invitados especiales Edwin Ríos y Rubén Zabaleta y los miembros de la mesa laboral Cristian Améztegui y Gonzalo Rodríguez. Saludo a los cuatro y les deseo una muy fructífera deliberación en esta oportunidad sobre un tema enormemente actual y que nos convoca probablemente a unas 2 o 3 reuniones para dirimir todos los aspectos que están involucrados con esta novedad que ha traído el COVID del teletrabajo, que el país ha contado con alguna reglamentación que queremos revisar aquí con los 4 especialistas. Como ustedes saben, el tema del trabajo a domicilio no es nuevo. El trabajo a domicilio es algo muy antiguo que se remonta incluso a la época de la manufactura en los orígenes del capitalismo. Lo que es nuevo es el teletrabajo y esto facilitado por algo muy importante que es la tecnología de la informática y las comunicaciones. Sin esa tecnología hubiera sido imposible pensar entre teletrabajo o trabajo a distancia. En el caso boliviano tenemos 3 decretos supremos que atañen a esta materia y sus correspondientes reglamentos ministeriales. Tenemos el Decreto Supremo 4218 del 14 de abril del 2020 y el Reglamento 220 del año 2020 también. Tenemos el Decreto Supremo 4451 que en realidad reglamentaba la situación de las condiciones de confinamiento del COVID. Y finalmente tenemos el decreto último 4570 del 18 de agosto y su reglamento, resolución ministerial 864. Aquí lo que tenemos que hacer es un cotejo de lo que se planteó con las decisiones y normas en el mes de marzo, abril, en el año 2020, sus resultados y sus enseñanzas, y cómo ahora hay una diferencia porque se ha abrogado el decreto 4218 por la medida del decreto supremo 4570. Esto es necesario explicar y entrar un poco en detalles qué es lo que pasó y en qué han mejorado, en qué han empeorado, cómo se encuentra la normativa boliviana sobre algo tan importante como es el teletrabajo, que en América Latina ha llegado a representar al 30% de la fuerza de trabajo que ha trabajado durante las épocas de esta pandemia. Voy a pedirle inicialmente a Cristian Améztegui que nos haga la introducción a estas cuestiones normativas y también para ver un poco la diferencia entre la aplicación del contrato de trabajo por teletrabajo y el aplicable a trabajo a distancia. Adelante, Cristian, por favor. Muchas gracias. Muchos saludos a los que nos siguen. Aquí hay normas que han salido. Entre estas está el Decreto Supremo creador de algo nuevo. Ellos le están llamando condiciones especiales de trabajo, dividiendo en 2. El teletrabajo y el trabajo que universalmente se conoce como remoto. Pero la primera pregunta que tendríamos que responder, y aquí estamos con panelistas de lujo verdaderamente, es si era necesario, porque me da la impresión que lo que se ha hecho es innecesario en el contexto que la reglamentación que ya estaba vigente era suficiente. Y pareciera que esto está pensado para todo lo que hizo el gobierno pasado está mal. Nosotros vamos a hacernos escuchar
lo que muestra que probablemente hemos retrocedido. Voy a poner un tema que probablemente es como tocar una herida, y es, si nosotros vamos al reglamento de la Ley General del Trabajo, Decreto Supremo 224, en su artículo 4, inciso A, se indicaba y se decía, el trabajo en domicilio propio o en oficina propia de una persona no está regulado por la Ley General del Trabajo. Es decir, no se considera prestación bajo la Ley General del Trabajo aquellas, llamémosle, aquellas tareas realizadas fuera, espacialmente hablando, geográficamente hablando, del establecimiento del empleador, que el Decreto Supremo 4218, que ha sido abrogado, dejó a su vez sin efecto. Como la nueva reglamentación dice que este 4218 del gobierno de Áñez queda abrogado, entonces otra vez volvemos al reglamento de la Ley General del Trabajo, poniendo en esto entonces una presión extra, porque claro, jurídicamente hablando, los jueces y los administradores de justicia van a empezar a dudar entonces si tiene que haber jornada de trabajo, si tiene que haber vacación, licencia, indemnizaciones, aguinaldos y otros, si no están regidas, primero. Segundo, han cambiado, pienso, innecesariamente el tema de modalidad. Explico por qué. Porque ahora se han basado básicamente en decir que hay trabajo remoto, si quieren, permanente y aquel, llamémosle, alternado. Cuando previamente ya habían formas variadas, por ejemplo el mixto, el alterno, el que estaba por un tiempo, aquel que permitía al empleador decirle al trabajador remoto, al teletrabajador digamos, decirle por favor 2 semanas vas a estar en casa, pero cuando yo te necesite tienes que venir a las reuniones o tienes que venir a la planificación del equipo de trabajo, lo que fuere. En cambio ahora lo han simplificado hacia 2 modalidades, dejando los matices como en duda, etc. Tercero, han sacado esta reglamentación indicando solo es aplicable durante la época de pandemia. ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya pandemia? Entonces, si entonces hacemos el enchufe con el tema del reglamento de la Ley General del Trabajo, estarían diciendo, no, volvemos a lo antiguo, todos tienen que ser presenciales porque de otra manera o no están amparados por la Ley General del Trabajo o ya no hay reglamentación, a lo cual uno podría indicar y decir, bueno, no hay reglamentación, lo que no está prohibido está permitido, excepto que hay este problema en el reglamento. Y finalmente han generado derechos nuevos, aclaraciones y otras cositas que podían haber salido en una mera reglamentación. Por ejemplo, cosas tan naturales como inspección por parte del ministerio en caso que algún derecho hubiera estado siendo, si quieren, desobedecido por parte del empleador, generando un perjuicio al trabajador, es un ejemplo. O por ejemplo, la desconexión digital que no tenía en el país como referente, ahora están diciendo que fuera de jornada laboral no debería contactársele por parte del empleador con una excepción: trabajadores de confianza o trabajadores de responsabilidad. Creo que he resumido los principales puntos poniendo entonces énfasis en una oración, y es: necesitaban retroceder todo para buscarse un nuevo camino con todos estos problemas. Adelante. Hagamos una muy breve referencia si es que ustedes tienen alguna complementación, algún añadido a lo que acaba de decir Cristian, o si no avanzaríamos en temas puntuales que son delicados. Empecemos con Rubén. ¿Algún comentario? Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Edwin, Gonzalo, Cristian. Un placer compartir con ustedes el día de hoy este conversatorio. Bien, yo creo que sí es importante para entender lo que está pasando en Bolivia, ver el contexto jurídico y el contexto de regulación mundial, yo diría, ¿no? Entonces, me parece 3 cosas importantes. Primero, hay que tratar de ver la implicancia del teletrabajo en el derecho laboral, ¿no? Porque ahí vamos a depender si hay teletrabajo bajo dependencia y subordinación y hay trabajo autónomo, ¿no? Porque es una parte fundamental de lo que puede ser la regulación del teletrabajo, ¿no? Segundo, lo que se señalaba, con motivo de un hecho que yo no quiero considerarlo como coyuntural, sino que es un hecho que ya es una realidad. El tema de la pandemia del COVID-19 es uno de los temas que ha empezado con una emergencia sanitaria y se ha vuelto una emergencia
luego económica, y eso ha determinado que la regulación del teletrabajo en el mundo se acelere, ¿no? Con más énfasis en Latinoamérica, porque en Europa ya había regulación de lo que es el teletrabajo. Y el tercer punto, ya para llegar a Bolivia, creo que es importante ver la regulación del teletrabajo en el caso boliviano. Creo que entendiendo estas tres cosas vamos a poder ver si, cómo está nuestra regulación, ¿no? Es suficiente, es escasa, es confusa, es una regulación pertinente, ¿no? Y yo creo que en el marco de estos tres ejes me gustaría un poco a mí comenzar, ¿no? Bueno, uno, Una la implicancia del aclaración. teletrabajo. La comparación a nivel internacional la vamos a hacer específicamente en un próximo programa. O sea, no queríamos entrar en este momento para no, digamos, tener una sesión muy larga, porque toda esa Sí, parte es sí, extensa. lo voy a tomar de referencia. Perfecto, Ok, no te preocupes. Entonces, sí, bueno, el teletrabajo como una forma de trabajo aparece en el siglo XXI, ¿no? Con lo que es la revolución digital y lo que es la introducción del TIC a la forma de a las relaciones laborales, ¿no? Entonces, con esa revolución que se ha dado a través de lo que es las tecnologías de la información, ha cambiado la forma de las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, eso ameritaba que esa forma de trabajo sea regulada por el derecho del trabajo, ¿no? Ahora, ahí rápidamente, para no ahondar mucho en qué significa esta revolución digital, que ya un poco ya la entendemos, ¿qué pasó con la regulación del derecho del trabajo, no? ¿Cómo andaba la regulación del derecho del trabajo, no? En esencia, el derecho del trabajo que se ha consolidado en legislación en los diferentes países, ha estado inspirado siempre en base a la doctrina laboral y también un poco a la norma internacional que se va desarrollando, pero eso después de 1919, ¿no? A partir de lo que es la Organización Internacional del Trabajo y las NIT, ¿no? Pero la regulación laboral definía un contenido, ¿no? Cuando nos referimos al derecho laboral sustantivo, se refiere a un contenido que está basado en dos grandes capítulos, el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Cuando se habla de derecho individual del trabajo, ahí hay tres instituciones: el contrato de trabajo, las condiciones generales del trabajo y la conclusión y la finalización del contrato de trabajo. Así se manejaba doctrinalmente, y esto impactó en las legislaciones del mundo, que el primer tema era el contrato de trabajo. Esto ha sido expresado en todas las legislaciones hasta que en la década del 50 del anterior siglo empieza a modificar la doctrina lo que es esta institución, ¿no? Y a partir de eso se modifica y hoy día se llama, para todo lo que es los estudios, los libros de doctrina, contrato de trabajo y relación de trabajo, ¿no? Para el derecho del trabajo es más importante la relación laboral que el contrato de trabajo. El derecho civil está fundado en lo que es el contrato, ¿no? Todo lo que se explica a través del contrato, todo lo que se describe, todo lo que se nomina como formas de contrato en el derecho civil están así. En cambio, en el derecho del trabajo, empieza a hacerse la distinción que hay contrato de trabajo, pero que hay una forma que es bastante importante que se llama relación de trabajo, ¿no? Es a partir de el primer doctrinario en Latinoamérica que habla de relaciones laborales, es el profesor Rafael Caldera, ¿no? Entonces la doctrina empieza a inspirar que lo importante es tratar relaciones laborales, relaciones de trabajo. Es decir, que el derecho del trabajo empieza a enfocar su estudio a analizar las nuevas formas de trabajo, que no se detenga en el contrato de trabajo. Ahora, muchas de las leyes, obviamente, que son anteriores al 50, todo su desarrollo normativo está explicado en el contrato de trabajo. Caso boliviano, ¿no? 1939 y 42 con su decreto reglamentario. Entonces, su estudio, su análisis, su forma en entender lo que son el derecho individual y el derecho colectivo está basado en el contrato individual del trabajo. ¿Por qué? Porque la doctrina del 50 aparece después, ¿no? Inclusive ya luego tenemos recomendaciones y convenios de la OIT sobre relaciones laborales, relaciones de trabajo, perdón.
En Bolivia, cuando llega a manifestarse en nuestra legislación la importancia de la relación de trabajo. ¿Y por qué es importante? Y yo hoy día lo pongo como énfasis para este tema, porque hay muchas especies de trabajo, muchas formas atípicas laborales de trabajo que tienen dificultad para catalogar de inicio si están bajo el régimen de dependencia laboral o están funcionando bajo un régimen autónomo laboral. Entonces, claro, si todos nos fuéramos, ¿qué dice el contrato? Sabemos que en materia laboral el contrato escrito y verbal está permitido, ¿no? Entonces, ahí había un problema, ¿no? Las leyes generales del trabajo no lograban agarrar todas las formas atípicas laborales que han ido apareciendo, ¿no? En Bolivia, en especial, se explicita el tema de la vigencia de la relación de trabajo con dos decretos supremos. El 23.570 del año 93 y ratificado, repetido con el 28.699 el año 2006. Ahí se establece la vigencia y la protección de lo que es la relación de trabajo, ¿no? Y se establece que una relación de trabajo, para tener protección, tiene que tener tres características esenciales, dice, ¿no? La dependencia y subordinación, el trabajo por cuenta ajena y la remuneración. Con eso ha logrado protegerse en el mundo a través de lo que ha sido primero el adelanto de la doctrina, la expresión en jurisprudencia y luego el patentizar en una legislación varias formas atípicas laborales que estaban desde el punto de la interpretación en controversia si son reguladas bajo la norma laboral o son un trabajo independiente. Eso es bastante importante. Claro, tal vez podemos hacer ahorita una síntesis, una puntualización de los grandes hitos de la regulación laboral, cómo fue incluyendo sectores laborales, cómo fue excluyendo, porque hay Creo que no vale la especiales, pena pero hacer eso. sí, Porque, yo empezaría con esa primera precisión, ok, Jorge, gracias, yo te entiendo. porque tenemos un tema muy específico hoy día y hemos Sí, querido desarmar el perdón. tema en varios componentes para manejarlos disciplinadamente en siguientes reuniones. Gonzalo, tu opinión sobre el tema, refiriendo a específicamente estas modificaciones, esta situación que se ha presentado con los dos decretos, el de hace un año y el de este año. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a los panelistas y a la audiencia, a los televidentes también de este programa. Sin duda, hay avances y retrocesos, ¿no? De alguna manera, el esfuerzo que se hizo el año pasado como Estado era muy interesante para un momento en que se estaba incursionando a esta modalidad de trabajo. Y resulta que al quedar derogado ese decreto, se da la sensación de un retroceso, porque en definitiva cae un reglamento que ya era bastante interesante en su contenido y ahora tenemos un reglamento pendiente que no sale dentro del plazo previsto en el mismo decreto. Adicionalmente, se tiene una resolución ministerial entre medio que queda subsistente, que no cae junto con el decreto derogado. Es la resolución del 15 de enero de este año, que excluye a ciertos sectores donde perfectamente pudo haberse alentado, haberse tenido resultados interesantes con el teletrabajo. Me refiero específicamente a la exclusión que se hace en el artículo 5 de esa resolución ministerial de 15 de enero, de todo el sector salud, de todo el sistema nacional de salud, que implica seguridad social, que implica las entidades privadas que prestan servicios de salud y, lógicamente, el servicio dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, ahí había una posibilidad muy importante de desarrollar estas iniciativas y ahora eso también ha quedado bloqueado porque ha excluido con esa resolución ministerial. Entonces, en otras palabras, estaríamos con una pretensión de volver a la situación antes COVID, en eso coincido con Cristian, ¿no? Como si el mundo no hubiera avanzado hacia nuevas formas de relación laboral, o mejor dicho, a que la relación laboral tenga nuevas formas de trabajo. Y eso puede colocar en desventaja al país frente a lo que se llama ahora la economía digitalizada. El mundo está avanzando hacia digitalizar los procesos productivos, o sea, de servicios o bienes, y parece que en Bolivia más bien ha sido simplemente una emergencia y que definitivamente se ha optado por desestimar este futuro y
hay que hacer todo lo posible para volver al pasado pre-COVID, y eso lógicamente es caminar contra la historia. Exactamente. Yo creo que también hay una interpretación de mi parte que ha sido una medida inspirada por la posición política, pero que al ponerse en vigencia crea dificultades bastante complejas sobre lo que está vigente y lo que no está vigente. Pero vamos a aspectos puntuales. Edwin, hay una disposición en la normativa del 2020 que es la obligación del empleador de dotar de medios de trabajo al trabajador en el caso del teletrabajo, lo cual es lógico. Si el trabajador tiene que realizar su tarea, sus obligaciones en su casa, no puede ser él el que compre la laptop, haga la conexión con el internet, consiga todos los softwares para ejecutar su trabajo. Todo eso le tiene que proporcionar el empleador, cosa que estaba clara en el decreto inicial del 4218. Pero ahora, en la nueva normativa, la dotación de equipos es opcional. En el caso de tu empresa, claramente sería interesante conocer desde la práctica esta historia de cómo está funcionando en la práctica el régimen de teletrabajo en una empresa tan grande como Italcap. Adelante. Muy buenas tardes a toda la audiencia y a los distinguidos panelistas. Para mí un gusto y un honor compartir esta mesa con ustedes. Bueno, mi aporte a la mesa laboral será desde un punto de vista práctico. Y yo lo que podría decir es que cómo han ido los negocios, cómo se han venido las empresas a desarrollar y a tener que dar continuidad a las operaciones y viendo siempre hacia el futuro lo que venía, yo creo que una gran parte de las empresas ya se prepararon para esta situación de teletrabajo. Puedo dar varios ejemplos de empresas de Bolivia y por supuesto de fuera del país muchas, que antes que hubiera alguna normativa nacional, ya, como en el caso de nuestra empresa, ya teníamos una, entre comillas, una normativa interna de cómo sería el teletrabajo. Ya se hizo la capacitación al personal de cómo tiene que trabajar, estaban los procedimientos de trabajo definidos, las rutinas de reuniones establecidas. Entonces ya la empresa ya había tenido un avance en esta normativa, por un lado, y el tema de seguridad también por otro, ¿no? Toda una normativa, ya teníamos instructivos internos que luego los tuvimos que llamar protocolos, adecuándonos a la norma boliviana, y muchas empresas ya los tenían previamente. En cuanto a la dotación de los equipos de trabajo, creo que un gran porcentaje de empresas también ya hacía esa dotación de los equipos, ¿no? En el caso nuestro, bueno, la dotación de equipos ya era previa, los sistemas de comunicación de teletrabajo, podríamos decir, o videoconferencia, estaban establecidos ya hace varios años. Entonces no fue algo difícil, y últimamente por temas de ciberseguridad no se permite que los trabajadores trabajen desde una computadora que no sea la propia de la empresa. Entonces es un tema de seguridad del know-how o de la información de la empresa, que solo trabajen en esa computadora. Entonces va al contrario el enfoque de la empresa, ¿no? La empresa está un paso adelante, avanzando en conocimiento, tecnología, comunicación, procedimientos, etcétera. Y la normativa, yo veo que está como un paso atrás y como en un mundo paralelo, que ya las empresas tenemos que, para cumplir la norma, bueno, le cambio el nombre, adecuo alguna cosa a lo que ya estoy haciendo. ¿Con qué puedo resumir? Que la normativa que tenemos hoy en nuestro país no está impulsando a que nuestras empresas sean competitivas. No está jalando a decir, bueno, ha venido el COVID y esta es una oportunidad de tener talento en las empresas. Es el momento de tener trabajadores en
en Santa Cruz tener a alguien que trabaje desde La Paz, en Tarija alguien que trabaje desde Cobija, por un tiempo parcial, por horas, como hablaban en una anterior mesa. Entonces, la normativa yo veo que viene por atrás. Ok, vamos a ir un paso adelante. Uno de los temas que está planteado es la jornada efectiva de trabajo y el control consiguiente de cuánto tiempo trabaja efectivamente en su hogar el empleado que está conectado por esa vía al trabajo. Gonzalo. Bien, si una empresa ha previsto adecuadamente esta modalidad de trabajo, tiene las herramientas informáticas para hacer el control correspondiente, ya sea por resultados o ya sea por jornada. Las experiencias que se tiene al respecto de avanzada, por cierto, es de que justamente el software correspondiente y mucho mejor si es en el equipo que ha dotado la empresa, permite todo este control, todos estos registros. Por tanto, no habría, digamos, posibilidad alguna de que haya una especie de estafa del trabajador hacia el empleador, o tampoco tendría que haber una sobreexplotación o explotación, se podría decir, de la parte empleadora. La tecnología más bien está diseñada para esto, ¿no? Es altamente factible que esto funcione. Lo que sí está faltando es la experiencia suficiente en el sector empleador, pero en este caso el más retrasado es el empleador estatal, ¿no? Ahí es donde surgió el problema. Yo creo que de alguna manera, frente al desafío de ponerse a tono con la digitalización de la producción de bienes y servicios, el Estado se vio tan incapaz de poder atender lo que llaman el gobierno digital, ¿no? Que ni el propio Ministerio de Trabajo tiene un servicio de esta naturaleza y por tanto no tiene conectividad, no tiene equipos, no tiene software suficiente como para soportar esta nueva modalidad. Y es una era y va a seguir siendo aún una gran oportunidad que se está perdiendo. Y en ese sentido, si bien tal vez al principio uno dice, pero es muy difícil controlar que en su casa trabajen, eso saben perfectamente quienes ya se han involucrado y seguramente en ese sentido Edwin nos aportará bastante, que es más bien altamente más eficiente. Prácticamente con el sistema de trabajo en línea pueden detectar si la persona rinde, no rinde. Es muy interesante al respecto. Ese no es un problema, más bien es una ventaja tecnológica a favor de un trabajo eficiente. Les comento que el año pasado nosotros hemos hecho 3 sesiones del tema del teletrabajo con ejemplos prácticos. Hemos tenido la participación de personas que estaban a cargo de teletrabajo en diferentes niveles de las empresas y con diferentes sectores e industrias. Fue muy interesante. No hemos podido llegar a una conclusión definitiva respecto a si en el caso del teletrabajo femenino la carga del trabajo ha aumentado o es razonable. Pero eso es un asunto que lo hemos visto con ejemplos prácticos. Vamos a la normativa. Has mencionado el tema de los resultados, la gestión por resultados. Veamos cómo está este tema en la experiencia ya de la legislación que viene desde el nuevo decreto, el 4570. Rubén primero, después Edwin. Bien, gracias, Jorge. Bueno, rescato algunas cosas que son importantes. Habíamos empezado con las implicancias del teletrabajo en el derecho del trabajo. En el caso boliviano, el tema se ha tenido que acelerar producto de la pandemia del COVID-19. Y es bastante importante lo que remarcan los invitados, ¿no? ¿Cómo estaba Bolivia preparado para ejercer lo que es el teletrabajo, ¿no? La regulación en Bolivia había empezado a diseñarse, ¿no? ¿Cómo estaba esta regulación? ¿Qué estaba pasando en el sector público y qué estaba pasando en el sector privado? En el sector público se estaban haciendo esfuerzos para construir el gobierno electrónico y la ciudadanía digital. El gobierno electrónico implicaba que el sector público empiece a estandarizar sus procesos para que todos los procesos se puedan realizar en línea, ¿no? Eso ha tenido sus dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia del Ministerio del Trabajo, se empezaron a ver cómo se podían realizar los trámites vía plataforma
plataformas, ¿no? Y después de identificar cuáles son los trámites, los procesos que se realizan, solamente 2 trámites han logrado realizarse por lo que es vía plataforma, ¿no? Lo que es el tema del registro de empleadores, el ROE, y lo que son las planillas trimestrales, ¿no? Los otros, hasta el día de hoy, sufren el tema de que no pueden ser realizados vía plataforma. Y es justamente lo que estaba indicando Gonzalo, ¿no? Pasa el momento, se acelera el tema de lo que es el teletrabajo, sale la regulación, pero ahí uno ve las deficiencias de cómo se podía implementar en el sector público y en el sector privado. El sector privado también tiene velocidades propias según las empresas a qué rubro se dediquen, ¿no? Si tienen comercio exterior, si son parte de multinacionales, obviamente ya estaban más acostumbradas, ¿no? A lo que puede ser la implementación del teletrabajo. Cuando bajamos a la regulación propiamente dicha de lo que es lo laboral, y ahí tú tomas los 2 hitos, ¿no? 2020, la regulación que estaba vía el decreto 4218 y ahora 2021 vía el decreto 4570. Yo encuentro 2 grandes diferencias. El 4218 nos señalaba el teletrabajo, solo el teletrabajo, como una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios. Es decir, estaba hablando como modalidad de relación laboral, ¿no? Un poco más a la implicancia o casi al tamaño de lo que es las modalidades de contrato de trabajo. Tal vez lo mejor desde el punto de vista de una correcta regulación hubiera sido inclusive regulación del teletrabajo, ¿no? Y ahí se podía explicitar todo lo que tiene que ver con condiciones generales o con condiciones específicas de lo que es el teletrabajo. Ahora, con este decreto que es el 4570, cambia la regulación y nos habla de condiciones especiales. Y en su definición de condiciones especiales nos habla condiciones especiales en las relaciones laborales y la prestación de servicios en el sector público y privado durante la pandemia del COVID-19, lo que señalaba Cristian, limitando a un tema, al parecer, de aplicación como una medida que está acompañando la emergencia que se está viviendo. Pero luego señala y todavía achica más la regulación y te dice modificación, condiciones especiales, son modificaciones referidas al horario, lugar de la realización del trabajo o prestación del servicio. Es decir, ni siquiera ya tiene categoría de contrato o modalidad de relación laboral, simplemente está implicando a una modificación referida al horario y lugar de trabajo dentro de un contrato o una modalidad de contrato, ¿no? Es decir, la regulación se hace más restrictiva y claro, ¿a qué va? A que tenga que ser esa modificación de condiciones especiales vía lo que es acuerdos. A esa categoría ni siquiera te habla de contratos o de adendas de contratos, lleva a un tema de acuerdos, ¿no? Y ahí especifica cuáles deberían ser el contenido de esos acuerdos. Claro, como ustedes señalan, también hay directrices y lineamientos que señalan que se deben respetar. Pero un poco para yo concluir esta segunda intervención, yo lo que estoy viendo es que casi se está dando un tratamiento a lo que es regular el ius variandi del empleador en esta época referida a las condiciones especiales. ¿Por qué? Porque cuando habla de condiciones especiales dice no exceder el marco de la razonabilidad. Y ese concepto del marco de la razonabilidad ha sido introducido en sentencias constitucionales cuando se trata el tema de lo que es el ius variandi. Por eso hay una mirada más restrictiva en esta ocasión respecto a lo que son las condiciones especiales. Claro, tendrán un fundamento de por qué se hace y a qué va a llegar, pero un poquito se va restringiendo. Es decir, que no estamos en presencia de una regulación del teletrabajo, ¿no? Que vaya a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Ahora, yo lo ponía pues de otra forma, ¿no? El teletrabajo ya ha llegado, ¿no? Está instalado en el mundo y en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser después, no? Ya digamos que pasa lo que es el COVID-19, ¿cómo va a ser las implicancias, no? Porque esto va a generar cómo se aplica, cuáles son las condiciones especiales, cómo se resuelven los conflictos, ¿no? Entonces, sí que se va a necesitar una regulación mayor. Lo que tenemos ahorita es una mirada un poco ya más restringida, con la mirada COVID-19 y un poco bajando al tema de acuerdos, casi implicando a que son acuerdos de ius variandi respecto a condiciones especiales dentro de las modalidades de contrato. Ese sería un poco el contexto en Bolivia. Okay. Opinión muy particular. Ok. Vamos, Edwin, con una
reflexión sobre el tema de la gestión por resultados, lo cual es una manera de gestión de la empresa que está buscando la competitividad y que prefiere una autonomía mayor de parte del empleado, del trabajador, con respecto a la normativa, que es la parte, llamémosle, entre cumplir la norma burocráticamente o aplicar iniciativas y talentos propios para lograr mejores resultados y por esa vía aumentar la competitividad. ¿Cómo es tu reflexión sobre esta materia de gestión por resultados, competitividad y la normativa que tenemos, que más bien está estrangulando la parte de la creatividad y la autonomía? Bueno, muchas gracias. Yo ratifico lo que decía Rubén. El teletrabajo llegó y ha llegado para quedarse y para profundizarse más adelante. Esto será independientemente de la normativa que acompañe o perfeccione o ayude a que esto se pueda seguir dando. Un poco una reflexión. Llegó el teletrabajo y tuvimos que hacerlo remoto. Y mi primera reflexión sería que la gente que trabajamos en recursos humanos tenemos que pensar en cómo tiene que ser el perfil de las personas ahora, ¿no? Necesitamos personas con mayor autonomía, autogestión, más que porque la supervisión ya será un poco menor, por lo que necesitamos una buena planificación de los resultados y los procedimientos. Entonces, nosotros nos preguntamos, queremos saber si bien parecía que funcionaba, y en realidad funcionó todo bien, pero querer medir la efectividad del teletrabajo, ese fue nuestro gran desafío. Para medir esta efectividad del teletrabajo tuvimos que analizar varios factores. Por un lado, las condiciones que la empresa le brindaba al teletrabajador, más las condiciones físicas que tenía en su lugar de trabajo. Y por otro lado, el cumplimiento de los resultados que se planteaban o que se iban a gestionar. Entonces, ahí pudimos, ¿y qué es lo que esperábamos? Nosotros dar todas las mejores condiciones y obtener los mejores resultados, ¿no? Eso sería el lugar óptimo de la efectividad del teletrabajo. Y vimos que estábamos muy próximos a eso, ¿no? Pudimos identificar algunos puntos de mejora, gestión de proyectos, algunos temas específicos. Pero el gran punto fue medir la efectividad del teletrabajo. Cómo la empresa aporta, cómo el trabajador aporta. Entonces, y ahí voy al punto que me preguntabas. Entonces, es importante definir procedimientos, objetivos claros, resultados esperados. Si eso está claro, ya el tema por ejemplo, del horario será un tema que va a segundo plano, porque se pueden establecer resultados diarios, semanales, y si la persona, porque era madre que tenía que atender a su niño, trabajó de 6 de la mañana a 8 de la mañana, luego continuó de 10 a 12 y luego de 4 de la tarde a 9, y cumplió todo, por el lado de la empresa está bien, y qué bueno que ha logrado un equilibrio con su familia, con su casa. Entonces, un equilibrio entre cumplir los resultados de la empresa y también cumplir con las necesidades de la familia. Ok. Cristian, redondearemos esta parte y pasamos después a otros puntos puntuales. Ok. Teletrabajo está vinculado con resultados. Eso es a nivel universal. Bien. No está de más regular temas de jornada efectiva de trabajo y limitaciones. Bien. Ellos han borrado, de hecho, el tratamiento de lo que llaman efectividad del trabajo o trabajo por resultados. Pero no solo esto. Yo quisiera que los que nos siguen escuchen la lista de tópicos importantes que el contrato, adendum de habilitante de teletrabajo o convenio deberían tratar. Es una lista de 18 puntos, pero solo voy a hacer la mención. Días laborales, horarios de trabajo y descanso durante la jornada, que justo toca esto que estábamos explicando. Modalidad de teletrabajo, permanente, intermitente, mixta, ¿cuál?
reversión, suspensión e interrupción del trabajo, de teletrabajo, lugar de realización del trabajo y la entrega de bienes, documentos, bienes electrónicos, muebles y otros en comodato, las plataformas electrónicas oficiales, los muebles del empleador entregados no electrónicos, los equipos electrónicos, la entrega de documentos para la realización de teletrabajo y finalmente control y supervisión, además de dotación del material de escritorio y otros que permitan, son los famosos consumibles, la realización del trabajo. No me digan que van a hacer desplazar a un trabajador remoto hacia la oficina principal del empleador para recoger una resma de papel, digamos, versus una reglamentación específica sobre aquello. Pero estos serían obligatorios porque vienen los secundarios y de dónde aparece la conceptualización de temas principales obligatorios, de temas sugeridos o no principales secundarios, del tamaño de la empresa. No es lo mismo una pequeña empresa de marketing que está en teletrabajo, 3 personas, que una que tiene 74 personas administrativas en trabajo remoto. Y los sugeridos son todos estos: teléfono celular del empleador entregado en comodato gratuito para la realización del teletrabajo y los costos involucrados, por supuesto. La conexión electrónica entre el lugar de realización de teletrabajo y la dependencia del empleador. La devolución de los gastos, que es lo que se trataba hace unos minutos, de los gastos directamente motivados para la realización de teletrabajo, que ha pasado de obligatorio, ha pasado ahora a referencial y voluntario. Registro de asistencia, seguridad informática, software del empleador instalado en el computador, sea del trabajador o sea de la empresa que se esté empleando para teletrabajo, seguridad, salud en el trabajo y trabajadores en el exterior. Eso estaba mucho más interesante hacer. A todos los que nos siguen tenemos que hacer aquí una diferenciación respecto a lo que se está reglamentando ahora, porque dicen condiciones especiales para teletrabajo y condiciones especiales para trabajo a distancia. Un ejemplo, tenemos varios clientes así, que el trabajador, por ejemplo, a distancia, es aquel que está en su domicilio, por ejemplo, preparando las cajitas donde van a empacarse los chocolates, o a veces decorando ciertos productos, pueden ser los mismos chocolates, que luego se derivan otra vez a la central para donde se hace el etiquetado y otros. Pero la reglamentación última respecto a esta clase de trabajo remoto denominado trabajo a distancia es que dice sin supervisión directa del empleador, lo cual otra vez rompe todo lo que llaman de teoría jurídica de la relación laboral, en sentido que en una relación laboral tiene que haber supervisión o subordinación, siempre. De otra manera no hay relación laboral porque ya no cumple con una de las características del decreto 28699 artículo 2. Entonces ha sido un error haber puesto en el mismo decreto y en la misma reglamentación, bajo condiciones especiales, y tal y como dijo Rubén, entre varias otras, 2 que tienen puntos de contacto, pero tienen sobre todo puntos de diferencia. Entonces esta lista hace que la comparación entonces sea mucho más interesante. Bueno, tenemos varios temas. Está claro ya que lo que le ha faltado a esta nueva disposición, el decreto y su reglamento, es tomar conocimiento de las prácticas concretas que se estaban llevando a cabo en el país, para no hacer una normativa abstracta que de la mente de alguna persona dice lo que tenemos que hacer ahora es proteger a nuestros trabajadores de la posible explotación a la que puedan ser sometidos por los empleadores en el marco de sus relaciones de teletrabajo. Hay una referencia que es interesante, pero yo creo que tiene otra vez un carácter bastante más abstracto que emergente de una observación empírica. Gonzalo, ¿cómo está la del derecho a la desconexión laboral, digital, perdón? Yo me tengo que desconectar algún rato durante el día para atender labores en mi casa. Tengo ese derecho. ¿Cómo está la disposición sobre eso? Bueno, no tenemos una regulación específica sobre este aspecto, pero sin duda es parte de la realidad, ¿no? De la realidad social y familiar. Lógicamente, desde atender las llamadas telefónicas, que uno no va a seleccionar que sean llamadas exclusivamente del trabajo,
¿no? Entonces, esto de alguna forma puede representar una interrupción relativamente corta o menos corta en la actividad propiamente del teletrabajo. Sin embargo, debiera considerarse que hay una jornada básica y hay un ritmo de trabajo que más o menos es posible también establecer mediante el software correspondiente. O con lo que se hablaba de una gestión por resultados, no importaría, digamos, ciertas interrupciones con tal que un resultado programado, esperado, pactado, acordado en un determinado tiempo se cumpla. Esto parece, digamos, muy abstracto, pero lo que ha ocurrido en los hechos es particularmente con las trabajadoras, con las mujeres trabajadoras que siendo mamás no podían dejar de atender alguna demanda de sus hijos que estaban pasando clases justamente a distancia, ¿no? Y tenían que atender, tenían que al mismo tiempo ser auxiliares de los docentes, las docentes de sus niños, niñas, y al mismo tiempo trabajar. Entonces acá se ha presentado una situación muy estresante seguramente, sin duda, para cada una de ellas, pero al mismo tiempo una sobreexigencia para el mundo laboral que tenía que responder por resultados, ¿no? Entonces, estos aspectos no están tomados en cuenta, tal vez nosotros mismos no los hemos analizado a detalle, pero hay que reconocer que en perspectiva esta es una realidad presente. Ahora, sin embargo, debemos también tomar en cuenta que la mayor cantidad de población que se está incorporando al trabajo por los medios tecnológicos mencionados, de información y comunicación, es gente joven. Y la gente joven probablemente no tenga este tipo de perturbaciones, ¿no? La gente joven es la que está resultando inducida, o sea, cooptada, llevada a esta forma de trabajo y posiblemente pueda dedicarse inclusive en jornadas extenuantes. O sea, si uno ve la experiencia de otros países que trataremos en otra ocasión, hay inclusive una dedicación exagerada para la propia salud de esta población, porque el joven es así, es entregado, su nobleza es tan grande y su apego a la actividad misma hace que no mida horario, ¿no? Y puede esto significar una dificultad. Yo creo que este es todo un ámbito que hay que trabajarlo, pero yo definitivamente pienso que hay que partir de una evaluación sociológica que nadie ha hecho. Ojalá pudiéramos encontrar alguna entidad que aborde el tema. Y estamos hablando muy de apreciaciones teóricas o algunas, digamos, visualizaciones empíricas, pero sin haber sistematizado previamente. Y esto amerita ser tratado de manera más sistemática, ¿no? Bueno, hay una recomendación específica de la OIT que dice que para hacer la comparación internacional y ajustar las normativas internacionales se tienen que hacer estudios, encuestas, levantamientos de información, etcétera, etcétera. Lo cual está más complicado en Bolivia ahora que el INE se ha cerrado en sí mismo dentro de un circuito dentro del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esto que es absolutamente imprescindible, que es evaluar la experiencia que estamos teniendo para tomar la vida real y transformarla en una normativa que cumpla con el estímulo tanto para preservar los empleos como para proteger los derechos de los trabajadores. Rubén, hay un tema que es el de la reversión, suspensión o interrupción del teletrabajo, que esto tampoco está absolutamente claro cómo funciona. Por favor, tu opinión. Bien, sí, gracias. Sí, un poco siguiendo entonces la línea de lo que se está debatiendo. El decreto supremo y el reglamento nuevo definen los hitos de lo que se tiene que tomar como directrices o lineamientos de aplicación. Y ahí entra igualdad de derechos, derecho a la desconexión, contratos o convenios colectivos, formas de aplicación, voluntariedad y reversibilidad, lo que señalabas, acuerdos para los cuales se implementan, lo que decíamos que hay que hacer acuerdos individuales. Y todos estos temas van vinculados a que no implican en sí una modificación a las condiciones generales del trabajo que están señaladas en el contrato de origen, que puede ser laboral. O sea, no están modificando. Un poco para ir al tema de la jornada.
está bien, el enfoque de resultados es un enfoque que se debe dar en las empresas, que se debe incentivar en los trabajadores. ¿Por qué? Claro, porque siempre se trabaja en objetivos, ¿no? Toda unidad, todo trabajador contribuye para el logro de objetivos, sí. Pero no te está dando la variable de que eso sustituya lo que es el cumplimiento de la jornada laboral, y eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque sí te puede ocasionar posibilidades, riesgos y contingencias posteriores si piensas que se ha modificado el enfoque de lo que es la jornada laboral. En cuanto a la reversibilidad, hay una contradicción entre el decreto supremo y entre la resolución ministerial. El decreto supremo te habla de a solicitud del empleador que deja de ser un teletrabajador y vuelve al trabajo que es en el establecimiento. Y en la resolución ministerial te habla que debe ser previo el acuerdo, ¿no? O sea, como que hubiera una aceptación, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de una contradicción que se está dando. Claro, se debería aplicar el decreto, que debería ser a solicitud del empleador que pueda ser reversible, ¿no? Pero como les digo, aquí lo que se va a plantear un poco es la ambición de lo que es el control, cuando vaya a haber la verificación. Casi está enfocado tanto el decreto supremo como la resolución ministerial de proteger las condiciones de los trabajadores. Es decir, cuando el inspector vaya, siempre va a tener el enfoque más de proteger, y las denuncias obviamente van a ser sobre jornada de trabajo, desconexión, el tema de la reversibilidad, ¿no? Ahora, ahí yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto hoy día le conviene al trabajador estar en teletrabajo? Creo que sí, ¿no? En la mayoría de los casos, salvo excepciones que se pueden presentar, no solo por el tema sanitario, ¿no? O sea, que ha planteado que es más seguro estar en la casa, que todavía eso va a subsistir todavía un tiempo más, ¿no? Uno se siente más seguro, hasta agradece que la empresa le haya permitido la posibilidad de que en la implementación de las medidas de lo que son bioseguridad le permita realizar su trabajo desde su casa, ¿no? Pero seguramente también siempre va a haber excepciones, ¿no? ¿Por qué está pasando? Y lo que puede pasar en el futuro es que, claro, las denuncias que se puedan plantear justamente sean con distorsiones de las condiciones generales del trabajo. De hecho, entonces, ¿qué podemos hablar en el punto exclusivo que tú planteas de la reversibilidad, ¿no? En el decreto supremo te dice que debería ser a pedido del empleador para que retorne, y en la resolución ministerial te dice acuerdo. Entonces, un poco el tema es que sí tiene que ser motivada, y ahí voy otra vuelta al principio de razonabilidad que está en el tema, motivado que es necesario que se retorne por varias razones: bioseguridad, forma de trabajo, resultados, y puede haber este tema de la revisión, pero justificado y protegiendo lo que son los derechos para no tener posibilidades de tener riesgos laborales o contingencias que se puedan presentar, ¿no? Entonces, está previsto. Ahora, obviamente ahí, claro, cuándo y cómo va a ser lo pertinente, sigo ahí yo pensando que esta norma, esta regulación, más que es un poco vacía, porque solamente está pensando en la coyuntura del COVID y está reduciendo a temas muy puntuales que tienen que ver con el tema de una modificación en el horario y en el lugar de trabajo. Ok, parecen muy útiles. Cristian. Complementando lo que dice Rubén, es muy importante que se distingan tres institutos: reversión, de suspensión e interrupción según corresponda. Porque, por ejemplo, reversión son causales pues de reversión que hay daño o mal funcionamiento del equipamiento, y como decía la norma antigua, tiene que volver. Perfecto, y ahí no puede haber acuerdos ni nada, tiene que volver si se ha dañado la base de datos. Versus, por ejemplo, suspensión e interrupción. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si en el lugar donde el trabajador remoto no hay internet estable? Por ejemplo, ni siquiera puedo contratar porque no está disponible. O por ejemplo, hay exceso de ruido, notorias distracciones que impiden concentración y o reuniones virtuales en el domicilio del trabajador, riesgo a la seguridad del trabajador en teletrabajo, riesgo de daño y pérdidas del equipamiento, de la documentación y otros, que son cosas que salen del control. Y si tiene que retornar bajo el sistema reversión. Pero si no puede retornar porque la persona tiene una discapacidad y la discapacidad era el centro de haber optado por teletrabajo, tiene que terminarse la relación o dársele una suspensión hasta que se encuentre una solución por parte del que tiene la falencia. Entonces ellos han barrido de nuevo y han dicho no, lo simple, pum, reversión, y todo el resto de casos queda en nada. Ok,
Hemos repasado, creo, algunos de los problemas que plantean estas nuevas normativas que han salido en los últimos 2 meses. Me gustaría que hiciéramos una ronda final para sacar algunas conclusiones sobre la situación actual y recomendaciones que se puede hacer hacia el futuro, tomando en cuenta que lo internacional lo vamos a trasladar a una próxima reunión porque hay bastante que hacer referencia que viene de la OIT y de las evaluaciones que han hecho de la situación del teletrabajo y trabajo a domicilio en los países latinoamericanos y las reglamentaciones que hay en cada uno de los casos, etc. Veamos, empezaremos con Edwin, seguimos con Rubén, después con Cristian. Adelante, Edwin, una visión general sobre lo que hemos hablado. Bueno, el teletrabajo llegó y yo creo que tenemos que ver como una oportunidad de mejora de las empresas, de la competitividad de las empresas, de la mejora de nuestra producción y aprovechar eso para acceder al talento. Otra puntualización sería respecto al horario de trabajo. Nosotros estamos empezando a aplicar un concepto que se llama zona horaria, que es no definir. ¿Ahora me pueden escuchar? Sí. Entonces, esta zona horaria que puede ser, no sé, en el tramo de unas 12 horas al día, que el trabajador pueda elegir 6 o 5 horas que sí o sí tiene que estar conectado y otras 3 que las pueda usar flexiblemente para hacer tareas propias, que las tiene que hacer de manera individual. Y luego quedará libre para desconectarse. Entonces, esa zona horaria creo que nos puede ser va a ser una solución práctica a esto. Esperemos que la normativa venga en esa línea. Yo puntualizaría esos dos temas, ¿no? Y que el teletrabajo es un beneficio para muchas personas. Ok, Rubén, lo mismo. Ideas para hacia adelante. En primer lugar, ahora, entre lo bueno podemos decir que se está hablando ya de teletrabajo y de trabajo a distancia, ¿no? Para hacer la especificación que uno es con TICs, con tecnologías de la información de la comunicación, y la otra no, que es algo que es un hito que hay que ponerlo, ¿no? O sea, siempre hay que hallar por dónde vamos a ir construyendo hacia adelante, ¿no? Algo bueno también es que hay una regulación que ha alcanzado al sector privado, Ley General del Trabajo, al sector público, Estatuto del Funcionario Público, e inclusive a otro tipo de personal que está regido por normas especiales, ¿no? Inclusive llega a eventuales y a los que prestan servicios, ¿no? O sea, incluso llega al tema de lo que son los consultores en línea en el sector público. Otra cosa interesante, ¿no? Es una regulación que es bastante transversal, que va a Ley General del Trabajo, Estatuto del Funcionario Público, SAPS y eventuales inclusive. Segunda cosa interesante. Dentro de lo que puede ser una desventaja, lo que decíamos, ¿no? Parece que es una regulación que solamente está teniendo una mirada de la eventualidad del COVID-19 y no ha querido arriesgar a regular aspectos específicos que tienen que ver con las condiciones, como señalaba Edwin, ¿no? El tema de la jornada, ¿no? Obviamente que no vamos a poder aplicar el sistema industrial en la jornada de trabajo, donde todos empiezan al mismo tiempo y todos acaban al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la jornada tiene que ser regulado de otra forma, ¿no? Ahí existe un tema que es un pendiente. Otros pendientes que se pueden ir armando ahí, ¿no? El tema de lo que tú señalabas de lo que es la dotación y lo llamaremos así, instrumentos de trabajo, porque el que te doten el software, el que te tomen el hardware, hoy día es un instrumento de trabajo, ¿no? No hacemos referencia si podrá o no. Podrá, en el anterior decreto era un poco más específico, de que del 2020, que da la implicancia que es un instrumento de trabajo, ¿no? Ahorita está así, podrá, como no fuera un imperativo, ¿no? Pero vayamos a que es una categoría de que es un instrumento de trabajo, y el que dota los instrumentos de trabajo es el empleador, ¿no? Ahora, Cristian decía las cuestiones externas que son realmente difíciles,
difíciles, ¿no? El tema de conectividad, ¿no? No solamente de tratar de poner internet, seguramente habrá trabajadores que tienen dificultades de otro tipo, ¿no? Entonces, la regulación tiene que ir ampliando a temas que permitan aplicar el teletrabajo y el trabajo a distancia en el tiempo, ¿no? O sea, se tiene que ir modificando y ampliando la regulación. Hay hitos importantes y otros que sí son una desventaja, como hemos señalado ahorita, y tiene que cambiarse, ¿no? Porque no puedes tratar de meter esta nueva forma atípica de relación laboral a una construcción del siglo XX pasado, que es el que se establece en la Ley General del Trabajo. Tiene que haber especificidades que sean pertinentes para lo que es el tema de las nuevas condiciones generales de trabajo del teletrabajo, ¿no? Entre tanto, yo creo que el sector privado tiene que seguir desarrollando, como les decía, porque es un tema de aprendizaje y siempre la norma va a agarrar el contexto en el que se desenvuelve el trabajo, ¿no? Siempre lo va a moldar y más bien la regulación siempre va a acompañar con todo lo que pueden ser los problemas, ¿no? De la legislación, del reglamento, del acompañamiento del Ministerio del Trabajo, del control del Ministerio del Trabajo, ¿no? Como les decía hoy día, el control está un poquito más, yo creo, con la mirada de que las denuncias van a ser en función a si existe violación sobre condiciones especiales, ¿no? Y no va a haber un acompañamiento más bien de desarrollo de lo que puede hacer el teletrabajo, que obviamente eso se tiene que plantear desde una mirada de lo que es administración del trabajo, porque es un contexto de una relación laboral que en el tiempo se va a ir consolidando, ¿no? Ok. Gonzalo, estamos acabando la reflexión ahora y me gustaría hacer un cierre con algunas recomendaciones sobre cómo evitar que las normativas que vayan saliendo desde la autoridad gubernamental sean más restrictivas, no tomen en cuenta las experiencias acumuladas. Yo creo que hay una necesidad de trabajar, y eso consulto tu opinión, dos aspectos. En primer lugar, en el teletrabajo, que es el que se realiza en el domicilio del trabajador, hay que considerar que no solamente las mujeres están involucradas en esto porque tienen las tareas domésticas por su parte y al mismo tiempo tienen que acompañar el trabajo que realizan para la empresa que las contrata. También los hombres tienen que estar involucrados en las tareas domésticas. Esto es una novedad importante y creo que debe haber un fomento en esa dirección, porque no es así que a la mujer le va a venir una doble jornada y si además estudia, entonces triple jornada. Bueno, entonces ahí hay una necesidad de tomar en cuenta las nuevas condiciones sociológicas de la familia y sus necesidades de compartir equitativamente. Y el segundo, para poder mejorar la norma, lo que hay que hacer es conversaciones tripartitas con las empresas, con los trabajadores y con el gobierno. ¿Qué opinas tú? Adelante, Gonzalo. Bueno, he tenido, como verán, varias interrupciones. Me he desconectado, me he vuelto a conectar y esto escapa a mi voluntad. Yo creo que definitivamente tendríamos que exigir que cualquier autoridad pública impulse procesos participativos de construcción normativa, porque hay experiencias ya asimiladas, avanzadas en sectores de empleadores y ojalá también hubiera a nivel de las organizaciones de trabajadores que deben ser tomadas en cuenta. Y en consecuencia, asumamos ese mandato que tiene siempre la OIT, que debe convocarse a las organizaciones concernidas, dice, ese es el término que usan, ¿no? O sea, a los sectores involucrados en una problemática. Y en esto, lamentablemente, a pesar de que nuestra constitución política recomienda la participación ciudadana, la participación social en la construcción normativa, en la práctica es lo que menos hace el gobierno de turno. En consecuencia, esta es una reivindicación que vale la pena llevarla en alto porque de esto va a depender la pertinencia de la normativa que se pueda contar en el país. Gracias. Cristian, un comentario de cierre.
Bien, a ver, me quedo con un resumen de 6 puntos. 1. Me gusta que se haya usado el término razonabilidad. La primera vez que veo que el ministerio en época contemporánea lo haya usado. 2. Mal que solo haya enfocado durante la temporada o época COVID y después, como dijo Rubén. 3. Tienen que separar trabajo a distancia de teletrabajo. No es lo mismo. 4. Está mal que hayan dicho igualdad de derechos y sinvergüenzamente le ponen dotación de refrigerio al teletrabajador, por ejemplo. Ridículo. 5. Tenemos que ir a suspensión versus interrupción versus reversión. No es lo mismo y cada uno tiene su uso. Y finalmente, mal que el ministerio diga todos los acuerdos o convenios regulatorios de estas condiciones especiales, teletrabajo o trabajo a distancia, tienen que ser registradas ante el Ministerio de Trabajo. Por favor, sabemos, todos los seguidores lo saben, hacer refrendar un contrato de trabajo se ha vuelto un infierno total. Y ahora esto más, para que todo te lo tachen y todo, va a ocasionar muchísimos problemas. Me quedo con estas ideas. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a los 4 la interesante discusión que hemos tenido hoy día. Es el comienzo de una circunstancia que, como se ha dicho en el programa, no es una circunstancia excepcional, coyuntural. Hay una serie de transformaciones en el mundo del trabajo que están ocurriendo, impulsadas por la pandemia, pero que ya estaban en el ambiente a partir de la existencia de la revolución tecnológica en la cual estamos inmersos y que todavía no ha desarrollado todos sus aspectos y sus facetas. Por lo tanto, en lugar de establecer normas rígidas, abstractas, que no toman en cuenta la realidad dinámica en que se vive, lo que pueden hacer es convertirse en frenos para un avance en el país y superar sus restricciones estructurales mediante el uso de la tecnología moderna, la digitalización, la utilización de conexiones en tiempo real, etcétera, que son posibilidades que existen y que hay que aprovecharlas adecuadamente, pero con una orientación de un gobierno que mire lejos y no mire solamente los próximos meses. Les agradezco muchísimo por su participación y a los que nos siguen en el Facebook, la mejor de las recomendaciones para que, si tienen dudas, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y también puedan volver a ver el programa en YouTube o en el Facebook. Muchísimas gracias por su participación a los 4. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, hasta el próximo programa. Un placer, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias.